Buenos días, ahora sí nosotros vamos a terminar esta sesión acerca de cómo edificar nuestra vida con la palabra del Señor mayormente dada a través de la Biblia. Hemos aprendido hasta este punto de 5 sesiones y hoy día la sesión número 6. Vamos a aprender que el punto de la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, es contarnos una historia unificada que lleva a Jesús y que tiene una oferta de sabiduría, una oferta de salvación para todo aquel que lo acepte. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, del capítulo 3, del versículo 16 al 17, nos indica que toda la escritura es inspirada por Dios, vivificada por Dios. Aquí vemos el rol del Espíritu Santo guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que su pueblo escuchara. En la sesión anterior habíamos visto un pasaje del libro de Santiago en la cual nosotros habíamos aprendido de cómo nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. En otras palabras, ser seguidores de nuestro Salvador Jesucristo no se trata simplemente de lo que sabemos de su palabra, pero de lo que hacemos basado en lo que sabemos. Cuando nos dice el apóstol Santiago, en Santiago, ¿verdad? 1:22, él nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y esto es Santiago 1:22, lo vamos a ver dentro del estudio del día de hoy. Así que pues las verdades simples de la palabra de Dios están destinadas a ser compartidas y este es el estudio del día de hoy. No es necesario que nosotros la acumulemos para nuestro propio consumo personal. Y vamos a ver aquí cómo el pasaje del libro de Deuteronomio capítulo 6 nos recuerda la necesidad de compartir la palabra de Dios en lo que podría llamarse nuestros círculos concéntricos de influencia. Porque de alguna manera, hermanos, en este mundo que estamos viviendo de influenciadores, ¿verdad?, que hay por todas las redes sociales, de alguna manera nosotros también influimos en alguien, aunque sea en una persona, podemos nosotros influir comenzándonos por nosotros mismos, luego compartiendo la palabra de Dios con el resto de nuestra familia y después con las personas que nos rodean, ya sean nuestros vecinos, ya sean nuestros compañeros de trabajo, ya sea con nuestros compañeros de estudio inclusive. Vamos a ver el pasaje del libro de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Y eso es básicamente lo que se trata el libro. Deuteronomio es un libro en el cual Moisés está dando, como se dice, es un discurso. El libro consta de 3 o 4 discursos que Moisés estaba dando a los hijos de los primeros israelitas que habían salido de Egipto. Recordemos que ellos anduvieron vagando por el desierto por 40 años hasta que toda esa generación muriera por haber desobedecido el pacto del Señor. Y Deuteronomio significa pues segunda ley, pero ¿por qué repetir la ley si ya estaba dada? La generación que primero había recibido y aceptado la ley en el monte Sinaí ya había muerto, ¿verdad? En el desierto durante su caminar por 40 años. Ahora, esta nueva generación, este pueblo se estaba preparando para entrar en la tierra prometida y Moisés repitió la ley para esta nueva generación para que las aceptaran antes de recibir la tierra. Entonces aquí Deuteronomio amplía las leyes de Dios y proporciona un llamado contundente a la obediencia. Y en nuestro pasaje de estudio enfatiza que el pueblo de Dios debe continuar enseñando la palabra de Dios a cada generación sucesiva. El pasaje específicamente que vamos a mirar o estudiar el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo es Deuteronomio capítulo 6 y de los versículos del 1 al 9. ¿Me acompañan en oración, por favor, para empezar el estudio?
Señor Padre amado, gracias por este día, gracias por la luz del sol que tú nos das, mi Señor, cada mañana, aunque a veces, Padre amado, no vemos nubes en el camino, Señor, pero sí sabemos, mi Señor, que tú estás con nosotros. Aún así, Señor, cuando no podemos congregarnos por diversas razones que pudieron haber estado en las circunstancias de la vida, pero Padre amado, gracias, mi Señor, por esta promesa que tú nos das, Señor, que donde quiera que nosotros estemos congregados, dos o tres, tú prometes, mi Señor, que estás con nosotros, Padre amado. Te pedimos, Padre amado, por que nos ayudes a comprender la importancia de comunicar tu palabra, mi Señor, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Padre amado, gracias, mi Señor, por darnos ese privilegio, Padre amado, y asimismo, Señor, gracias por darnos también esta responsabilidad que tenemos para servirte de esa manera. Te damos las gracias, mi Señor, y te pedimos que nos ilumines, Padre amado, para que nosotros podamos entender tu palabra y si pongámosla en práctica todos los días de nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pasemos a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 3, y es básicamente lo que dice aquí, es Moisés le está hablando a esta nueva generación y les está diciendo, como empezando el versículo 1, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Moisés les recuerda que estos mandamientos, estatutos y decretos venían del Señor mismo, porque dice que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. 40 años antes de los acontecimientos registrados en estos versículos, Dios ya había rescatado milagrosamente a los israelitas de la esclavitud egipcia. Les dio promesas increíbles, incluida la promesa de regresar y habitar la tierra prometida que le había dado a Abraham. También le dio sus mandamientos, mandamientos para obedecer, su camino de santidad y mandamientos para confiar en sus increíbles promesas. Sin embargo, durante sus 40 años en el desierto, Israel a menudo falló en obedecer y confiar. Deuteronomio 6, aquí vemos una nueva generación. A esta nueva generación Moisés buscó motivar a ellos a comprender el beneficio de obedecer la palabra de Dios. Eso quiere decir, pues, que debemos nosotros siempre poner en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que nos está tratando de decir. Miles de años después, todavía hay un gran beneficio en obedecer la palabra de Dios. El punto de las escrituras de Moisés en este pasaje es muy claro. Guarda los mandamientos de las escrituras. Moisés aquí nos muestra un triple beneficio de obedecer la palabra de Dios. Notemos que Moisés se refirió a Dios como el Señor tu Dios, oh Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? Dice, ¿para qué Él nos está dando estos mandamientos? Para que lo pongamos en obra, para que los pongamos en obra. Moisés agregó una declaración de propósito introducidas por las palabras ¿para qué? Eso es lo que dice en el versículo 2. ¿Por qué debemos obedecer estos mandamientos del Señor? En primer lugar, en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y aquí luego dice, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados. Moisés agregó esta declaración del para qué. En primer lugar, para que temas a Jehová tu Dios. Aquí vemos que no es un temor de tener miedo, ¿verdad? Eso lo hemos visto en estudios anteriores. El temor de Dios es el principio más poderoso para la obediencia, como dice Proverbios 1:7. A ver si lo tengo acá.
Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría. Esto lo que nos lleva aquí es que la obediencia nos lleva a obedecer al Señor. Ese es el punto 1. La obediencia nos lleva a obedecer al Señor. Luego vemos también, perdón, luego vemos también es que la frase temer al Señor significa reverencia. Significa que la palabra de Dios revela quién es Dios y a medida que seguimos todo lo que aprendemos acerca de Él, le damos la reverencia que Él se merece. El temor al Señor entonces es un comportamiento muy sabio. Y luego, ¿qué más? ¿Para qué? Dice el versículo 2, para que tus días sean prolongados, para que tengamos larga vida. Uno de los resultados de demostrar reverencia a Dios es para que tengamos larga vida y la bendición de tener hijos y poder nosotros ver a nuestros nietos. Esta obediencia se debe transmitir a otros. Es para ti, dice, ¿verdad? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, en otras palabras, los nietos. La obediencia, entonces, podemos decir que conduce a la bendición de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Tercero, en el versículo 3, hay algo también muy importante aquí, hermanos. Versículo 3 nos dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Aquí hay el tercero, ¿para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí esta palabra, oye, pues, esto también es muy, muy importante. La palabra que dice oye en el hebreo es Shema. Shema significa oye, pues, y encima es que obedece. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos en obra. Oír, hermanos, es básicamente lo mismo que guardar en su palabra. Para nuestro Dios, cuando Él nos manda a que oigamos o que escuchemos, es básicamente que nos está diciendo, guarda su palabra, escuchen y obedezcan. Escuchar y hacer son dos caras de la misma moneda. Y ese patrón, hermanos, de escuchar y obedecer es el mismo patrón que pidió Santiago cuando nos dice, pero sé que en Santiago 1:22, déjenme ver si lo tengo aquí, Santiago 1:22, o aquí está, o aquí estaba, está un poco lenta mi computadora. Bueno, Santiago 1:22 nos dice, pero sed pues hacedores de la palabra y no tan simplemente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Luego aquí es donde viene el tercer para qué. Esta vez el resultado sería que los israelitas, o aquí está el tercer para qué. El resultado sería que los israelitas iban a multiplicarse, aumentarían en cantidad. La obediencia pues, al Señor pues conduce a la bendición de Dios para los demás. Es decir, ¿verdad? Que Moisés aquí tenía la intención de que los israelitas transmitieran las promesas de Dios a las generaciones siguientes. Y aquí aprendemos una verdad importante. Dios nunca tiene la intención de que sus bendiciones se detengan con nosotros. De cualquier manera que nos haya bendecido, Él desea que bendigamos a otros y no hay mejor manera de bendecir a los demás que mostrar la palabra de Dios a través de nuestra propia obediencia. Sí, eso es muy importante, hermanos. Nosotros no mostramos la palabra de Dios mostrándoles un libro. Nosotros mostramos la palabra de Dios a alguien más a través de cómo nosotros la obedecemos. Nosotros no podemos decirle a alguien que oiga la palabra de Dios y nosotros solamente somos oidores y no hacemos lo que la palabra de Dios nos comanda.
Así es que nuestra primera obediencia, hermanos, es para poder motivar a otros, es abrazar al Señor, abrazar a Jesucristo y seguirle en obediencia. Aquí nosotros podemos ver que la obediencia a la palabra de Dios nos beneficia a nosotros y a los demás. Ahora en los siguientes versículos vamos a ver que también el amor a Dios nos obliga a confiar en Él y a obedecerle. Pero quizá la palabra obligar no está no he encontrado una palabra que podamos definir aquí. Podríamos decir que la palabra del Señor, el amor que tenemos por Dios, no nos da otra opción que confiar en Él obedeciéndole. Y esto es lo que vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos versículos, ¿verdad? En la tradición judía, estos versículos se les conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en esta línea es Shema, oye, Shema Israel, y se convirtió en una oración muy importante en el judaísmo que se dice 2 veces al día y enfatiza el compromiso exclusivo del israelita con su Dios, el único verdadero Dios que amó. Entonces, el Shema, que se traduce oye o escucha, es lo que estamos viendo aquí en estos versículos. La siguiente cláusula, Jehová uno es. Esto es importante, hermanos, entender que en la palabra del Señor, nosotros vemos que el Shema aquí nos dice Jehová uno es. Estaba tratando yo de tratar de memorizar cómo se dice esto en hebreo. Evidentemente nosotros no hablamos hebreo, pero estaba yo viendo cómo lo pronuncia. La única manera que me pude memorizar esto es cantándolo. Es como a veces muchas cosas se memorizan. Básicamente dice Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero esa es la primera parte. Jehová uno es. Hermanos, esto está en contradicción con la Trinidad, que nosotros, la doctrina de la Trinidad que nosotros entendemos. Esa es una buena pregunta, hermanos. Recordemos de que hemos visto un estudio acerca de la naturaleza de Dios, que Dios es, como se dice, es uno, ¿verdad? Pero eso también vamos a ver ahora aquí, un pequeño repaso que acerca de lo que significa Jehová uno es. Esto lo vimos en el mes de marzo del 2021, la naturaleza de Dios, la doctrina de la Trinidad. Básicamente, hermanos, Dios es eterno en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Los 3 parámetros aquí acerca de la naturaleza de Dios en cuanto a la Trinidad son 3 puntos que los 3 deben estar presentes. En primer lugar, Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de estas personas es Dios a toda su plenitud. Y segundo, hermanos, que hay un solo Dios, como lo establece Deuteronomio 6, del 4 al 5. Si usted quisiera aprender más de estos versículos en los cuales explican cada uno de estas 3 naturalezas de la Trinidad, me avisa para yo mandarles por correo o de algún otro medio que nosotros podamos ver. Entonces, hermanos, Jehová uno es, pero también nosotros entendemos que también es la Trinidad acerca de que Dios es uno y también Dios son 3 personas. ¿Sí? Ahora fíjate aquí en la palabra Shema, escucha, oye, y también conectada con el versículo 5, significa ama. Las 2 palabras están juntas, hermanos, y esto es algo, podríamos decir la palabra fascinante, pero decir fascinante suena muy terrenal, muy mundano. Emocionante, diría yo, suena muy revelador, hermanos, como en el libro de Deuteronomio
vemos que específicamente en el primer discurso de Moisés, que está en el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 11, vemos cómo la palabra oye y la palabra amar están interconectadas la una con la otra. Y básicamente aquí en el versículo 4 y 5 se las ve mucho más juntas. Déjenme ponerles, hermanos, como algo, conocimiento general. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, del versículos del 1 al 7, nótese que aquí hace referencia al libro de Éxodo, capítulo 20. ¿Usted le suena familiar Éxodo capítulo 20? Éxodo capítulo 20 habla acerca de los 10 mandamientos, pero como le habíamos dicho en la introducción, el libro de Deuteronomio es básicamente una repetición, pero un poco más ampliada, de las primeras leyes que Moisés habló acerca a su pueblo, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Levítico. Lo que me llamó la atención aquí, hermanos, un pequeño twist, una pequeña diferencia entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5, es algo también muy interesante, porque ¿a quién se los está diciendo? Dice aquí, llamó Moisés a todo Israel, les dijo, oye Israel. Aquí está también la palabra oye, ¿verdad? Shema. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos en obra. Hello, aquí vemos también oye y obedézcanlo, guárdenlos. Vemos aquí cómo es que la palabra oye y obedecer están juntas. Dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Nótese aquí, con nosotros en Horeb. Pero aquí está hablando ya la nueva generación. Yo podría decir, hey, pero yo todavía no había nacido. ¿Cómo puedes decir que yo hice pacto con Dios en el monte de Horeb si yo todavía no he nacido? Entonces aquí en el versículo 3 lo clarifica Moisés. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Qué? ¿No con nuestros padres? Entonces, ¿con quién? Si no, ¿con quién? Con nosotros, todos los que estamos aquí vivos. Hermanos, también eso resuena a cada uno de nosotros que tenemos vida en esta tierra, hermanos, hermanas. ¿No se da cuenta aquí cómo el Señor le habla a usted y a mí? ¿Por qué? Porque estamos vivos todavía aquí en esta tierra, hermanos, y sus palabras son para nosotros también. Quiere decir que los mandamientos, si bien es cierto, se los dio al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el monte Sinaí, pero aquí esos mismos mandamientos es para todos los que estamos aquí hoy, vivos. Hermanos, que me causa a mí mucha emoción escuchar, ver esto, cómo se revela la palabra de Dios, a esto que a veces uno lo pasa por desapercibido y a veces lo sigue leyendo sin percatarse, ¿verdad? Sin percatarse de todas las cosas que el Señor nos revela poco a poco en su palabra. Deuteronomio 12, del 13 al 14, también nos dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, aquí nuevamente la palabra de oír y obedecer, junto con lo que dice amar, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo te daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ahora fíjate pues en estas palabras clave en el Shema. Escucha, dice, ¿verdad? Regresando aquí. Escucha y ama. Vamos a encontrar estas palabras, ¿verdad? En toda esta sección del discurso inicial. La palabra escuchar, como ya lo habíamos dicho en los versículos anteriores, significa más que solo dejar que las ondas de sonido entren en nuestros oídos. Incluye la idea de responder a lo que escuchamos. Así que para Israel, esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes, como dice en el versículo 3 que lo habíamos visto. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Entonces, el amor, cuando nosotros oímos, ¿qué estamos haciendo?
Cuando nosotros oímos, estamos obedeciendo. A eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Lo que hemos visto en el versículo 3. Cuando oímos, cuando escuchamos, significa que estamos poniendo o guardando su palabra. Entonces, el amor es la verdadera motivación para obedecer su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente no podemos nosotros obedecer si no tenemos amor. Es muy imposible a nosotros que nosotros obedezcamos al Señor si no tenemos amor. Y el otro aspecto también de este pasaje, hermanos, es que no podemos nosotros amar verdaderamente al Señor si no obedecemos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 15, nuestro Señor Jesús nos dice claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, esto es muy importante acerca de cómo es que si nosotros le amamos al Señor, significa que nosotros guardamos sus mandamientos. Y también lo opuesto es correcto, que si nosotros guardamos sus mandamientos, significa que nosotros le amamos al Señor, como nos indica aquí el Deuteronomio 6, 4 al 5. El versículo 6, hermanos, nos describe cuán completo y minucioso debe ser este amor. Moisés enumeró 3 aspectos de este amor: corazón, alma, fuerza. Algunos intérpretes de la Biblia, ¿verdad?, se enfocan en el significado individual de cada uno de esos términos, pero este no va a ser el enfoque de este estudio. Probablemente, pero lo que vamos a aprender aquí, hermanos, o lo importante de decir es que Moisés aquí, al decir alma, corazón y fuerzas, simplemente estaba diciendo que todos nosotros debemos amar a Dios con toda la totalidad de nuestras vidas. Amamos quiere decir que nosotros amamos al Señor de manera integral, con el corazón, con el alma, con toda nuestra mente, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22, creo que es Mateo 22, y con todas nuestras fuerzas. Quiere decir, hermanos, que es lo que nosotros vemos aquí hasta ahora con este Shema, es que vemos que el amor a Dios nos impulsa, esa es la mejor, en vez de decir obliga. El amor de Dios nos impulsa a confiar en Él y a obedecerle. Ahora en los siguientes versículos, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, del versículos del 6 al 9, vemos que dice, en el versículo 6 dice Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando nosotros recibimos buenas noticias, hermanos, la graduación de nuestros niños, una promoción en nuestro trabajo, un milagro recibido, hermanos, un milagro de sanidad, ¿por qué no también es una buena noticia? Aleluya, hermanos, si es que nosotros recibimos un milagro de sanidad. Cuando recibimos buenas noticias, naturalmente queremos compartirla con los demás. La mejor noticia, hermanos, que podemos recibir es cómo establecer y mantener una relación personal con el Dios que nos creó. Y cuando comenzamos esa relación con Él de manera eterna, queremos también, hermanos, que los demás lo sepan, especialmente aquellos con quien nosotros compartimos un vínculo de amor, con nuestras familias, con nuestros hijos. Estos versículos de aquí, del 6 al 9, se suman a los mandamientos de obedecer y amar a Dios y el mandamiento de compartir sus instrucciones con los demás. Cuando Moisés dice, y estas palabras, ¿a qué se refiere? ¿A qué palabras se está refiriendo? Simplemente a las palabras que él indicó en el versículo 1, estos mandamientos, estatutos, decretos, y también el gran mandamiento que está en el Shema. A eso se refiere con estas palabras. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer con estas palabras? Las debemos grabarlas en nuestro corazón. Cuando dice estarán sobre tu corazón, eso quiere decir eso. Grábalas en tu corazón. Yo te mando, dice Moisés, para ponerlas en práctica.
¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Cuando me retire? ¿Cuando ya esté viejito? Bueno, algunos ya estamos ahí, ¿verdad? No, dice, yo te mando ¿cuándo? Hoy. Hoy quiero que pongas en obra lo que estas palabras del Señor. Todas ellas las pondrás ahora en tu corazón. Grábalas en tu corazón. No en hojas de un libro. No la grabes en una tableta. No la grabes en la nube, ¿verdad? Podemos nosotros debatir acerca de qué es mejor, un libro o una aplicación. Eso está fuera de debate aquí, ¿verdad? Porque en un sentido más amplio aquí lo que dice Moisés, ¿dónde es que nosotros debemos grabar las palabras del Señor? En nuestro corazón. Quiere decir, las debemos nosotros memorizar, las debemos llevar con nosotros donde quiera que vayamos. Y eso es lo que nos dice el versículo 7. En pocas palabras, debemos nosotros tener un corazón que late por la palabra de Dios. Esto lo subraya el valor de memorizar las escrituras. Salmos 119:11 nos dice, no sé si lo tengo aquí, déjenme ver. Sí, creo que sí. Salmos 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vemos aquí también cómo es que nosotros debemos memorizar las palabras de Dios y no solamente, hermanos, como lo hemos visto también en los estudios anteriores, no solamente es como un simple ejercicio mental, que solamente es memorizarla y bueno, ¿verdad? Ya la memorizamos y ahí se acabó. Es para ponerlas en práctica y ahora, como nos dice en este estudio, es para enseñárselas a otros a través de nuestra obediencia que nosotros le damos al Señor. Y cuando aquí Moisés habla acerca de corazón, vemos que es lo que ellos entendían lo que era el corazón en los tiempos bíblicos. En el hebreo, los corazones, los antiguos escritores israelitas entendían que el corazón era un órgano en el pecho que sostiene la vida. Pero los autores bíblicos hablan acerca del corazón de muchas otras maneras. Y puede ser extraña para nosotros, pero para ellos ellos no tenían ningún concepto de lo que era el cerebro. Es más, la palabra, no hay palabra en hebreo que se refiera a nuestro cerebro. Ellos no sabían ni siquiera para qué era. Entonces, para ellos no existía lo que es la mente, ¿verdad? Todo estaba en el corazón. Ellos se imaginaban que toda la actividad intelectual del individuo tenía lugar en el corazón. Así que el corazón es donde nosotros pensamos, donde están nuestros pensamientos y las encontramos sentido al mundo. Es lo que ellos, los israelitas, tenían en cuenta acerca del corazón. También el corazón es donde sentimos las emociones, tanto negativas como positivas, ¿verdad? Cuando escuchamos eso que le dicen, oh, me rompiste el corazón, ¿usted sabe de dónde viene eso? Viene del hebreo antiguo, ¿verdad? Que luego al traducirse la Biblia al inglés, luego al español, se han utilizado ahora esos términos, ¿verdad? Cuando dicen me rompiste el corazón, me clavaste un puñal en el corazón, como alguien más quiere ser muy tragicomédico, ¿verdad? Y quiere utilizar ese tipo de lenguaje, pero es solamente lenguaje alegórico. Así que también el corazón es el centro de nuestra vida intelectual y también emocional. El corazón es donde tomamos decisiones motivadas por nuestros deseos, como dice el Salmos 37:4, ¿verdad? Cuando nos dice que, ¿dónde lo tengo? Salmos 37:4, déjenme ver si lo tengo aquí. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que se refiere también como es que nuestras decisiones motivadas por nuestros deseos es en nuestro corazón. El Proverbios 4:23 nos dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él brotan los manantiales de vida. También, hermanos, hermanas, el corazón también es cuando nosotros nos sentimos
contristados y cuando hemos pecado, nosotros le pedimos a Dios y le decimos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, como dice el Salmo 51:10. Y el último término en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús nos dice en las bienaventuranzas, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El versículo 7 nos dice, hermanos, de que las repetirás, estas palabras, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, hermanos, hacerlo de cómo llevar tu vida cotidiana. Es algo como si fuera algo natural que tú lo haces, y esto es lo que nos pide nuestro Señor, que la transmitamos estas palabras a toda aquella persona, a todos nuestros familiares, a todos aquellos que están en nuestro círculo de influencia. Los adultos no solamente debían aprender y atesorar los mandamientos de Dios, sino que Moisés los instruyó que también se los repitan, se los inculquen, ¿verdad? Aquí estamos. Que se los inculquen también a sus hijos. Moisés animó a los padres a usar estas rutinas diarias para presentar y recordar a sus hijos los mandamientos de Dios, ya sea que estuvieran en su casa o de viaje, ya sea que pasaran la noche en sus tiendas o comenzaran sus vidas rutinarias de manera diaria, y debían aprovechar todas las oportunidades para enseñar las leyes de Dios y cómo aplicarlas a sus vidas. Luego vemos aquí cómo es en el ven este mismo versículo 7. En este versículo 7 es que cómo debemos recordar que las palabras de Moisés, debemos amar a Dios con cada parte de nuestro ser y compartir la palabra de Dios en cada parte de nuestras vidas, donde quiera que vayamos. Es una oportunidad para comunicar la palabra de Dios a otras personas. Los versículos del 8 al 9 se tratan de la visibilidad y identificación, que eran otras maneras de expresar la importancia del pacto en la vida diaria. Moisés les enseñó a los de Israel que se ataran las palabras del Señor en las manos y en la frente, y como una señal, ¿verdad? Pero yo digo, ¿verdad?, que los judíos lo han entendido de manera literal, estos mandatos. Hey, nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, verdad, sus tradiciones? Porque nosotros también tenemos tradiciones, ¿verdad? Y no queremos salirnos de ellas, ¿verdad? Bueno, ellos también tienen sus tradiciones, ¿verdad? Y debemos respetarlas. Moisés también añadió que debían escribirlos en los marcos de sus puertas de sus casas. Y una vez más, aquí los eruditos piensan, ¿verdad?, que Moisés les estaba diciendo esto de manera figurada, que no lo hicieran de manera literal. Entonces, hermanos, como conclusión, ¿qué podemos decir hasta este momento? Que la palabra de Dios es un tesoro que no es algo que nosotros no debemos guardar para nosotros mismos. Esa nunca fue la intención de Dios. La palabra debe ser transmitida a otros. Y, hermanos, todo lo que hemos aprendido de estas 5 sesiones, incluyendo esta sesión, deben ser usadas para edificar nuestras vidas usando la palabra del Señor. Su palabra nos hemos aprendido, y su palabra nos muestra que debemos obedecerla, ¿verdad? Y este mandato de obedecer su palabra beneficia a los demás, pero también nos beneficia a nosotros mismos a medida que nosotros crecemos en la fe, a medida que nosotros estamos creciendo en santidad. La obediencia a la palabra se convierte en una expresión de nuestro amor por el Señor. El hacer la palabra de Dios es más que una práctica religiosa, hermanos. Es un estilo de vida por el cual nosotros le traemos honor a nuestro Señor. A través de un compromiso regular con la palabra de Dios, aprendemos todo lo que necesitamos saber y hacer como seguidores de Cristo. Eso es lo que tengo, hermanos, hermanas. ¿Alguien que quisiera mencionar algo? ¿Comentarios?
¿Qué les parece si me acompañan en oración para concluir ese estudio bíblico, hermanos? Sí. Padre bendito, te damos las gracias, mi Señor, por tu Espíritu Santo, Padre amado, que tú nos das iluminación, Señor, y no solamente, Padre amado, para enorgullecernos de lo que sabemos, sino, Padre amado, de qué sirve de que nosotros memoricemos tu palabra si no la ponemos en práctica. Señor, danos el coraje, Señor, danos el denuedo de cumplir tu palabra, mi Señor, en cada oportunidad que tú nos das en nuestras vidas, Padre amado. Gracias por la bendición que tú nos das, mi Señor. Y gracias, mi Señor, por todas las cosas que nos has dado, Señor. Y en estas semanas, Padre amado, que nosotros celebramos el Día de Acción de Gracias, mi Señor, un tiempo especial en la cual dedicamos a nosotros y recordamos todas las cosas que tú nos has bendecido con. Te damos también esta oportunidad, Señor, de que aún así, mi Señor, si pensamos de que no somos agradecidos y que no hay nada de qué agradecerte, Padre amado, recordemos, mi Señor, que tú nos has elegido, Padre amado, como hijos tuyos. Qué gran bendición es esa, Señor, y no hay manera, Señor. No hay forma de que cómo nosotros podamos pagarte, cómo podamos nosotros devolverte esa gran gracia y misericordia que tú nos has dado a nosotros con el simple hecho, Señor, solamente de obedecerte, mi Señor. Gracias, mi Señor, por las gracias por esta gracia de salvación, y te damos las gracias en todo, Padre amado. Ayuda a mis hermanos también, mi Señor, que donde quiera que estén, también, mi Señor, que tenga un corazón, Padre amado, dispuesto, un corazón decidido, Señor, a obedecer tu palabra, mi Señor, y a obedecer tus obras, mi Señor. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.